Muy buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Jiménez Baloco, soy enfermero, magíster en enfermería de la Universidad de La Sabana. Y hoy vamos a compartir con ustedes la experiencia que tuvo mi equipo de trabajo en la realización de una investigación relacionada con pacientes con demencia y una terapia denominada Doll Therapy y su influencia en la calidad de vida. Antes de empezar, agradecer atentamente a la Universidad de Antioquia, la Facultad de Enfermería, por darnos este espacio para poder contar cómo fue esta terapia, cómo fue este ejercicio. Voy a permitirme compartir cámara con ustedes, perdón, pantalla. Como les decía, este fue un trabajo de investigación que se realizó en la Universidad de La Sabana y se realizó en la ciudad de Medellín. El equipo de trabajo estuvo compuesto por Alejandro Alvarado, Manuel Lillo y mi persona, y fue denominado Doll Therapy, una estrategia de cuidado para el manejo de la conducta y su influencia en la calidad de vida de los adultos mayores con demencia. Antes de empezar, es necesario recordar un poco lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud respecto a la definición de demencia. Ellos nos dicen que es un trastorno mental orgánico adquirido, ¿sí?, que se caracteriza por pérdida de habilidades. Dentro de estas habilidades se encuentran las intelectuales, y que esta pérdida de habilidades es lo suficientemente severa para interferir con el funcionamiento social, ocupacional, y también influye completamente sobre las actividades de la vida diaria. Esto no solamente va a influir en la parte biológica, fisiológica, sino que también hay repercusiones desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la personalidad, ¿sí?, de la memoria, del raciocinio y del lenguaje. Entonces nos damos cuenta aquí de que la problemática de las demencias es bastante compleja y nos lleva a tener que entenderla en una multidimensionalidad. Actualmente, en el mundo, hay aproximadamente 50 millones de personas que padecen algún tipo de demencia. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2019, en el Informe Mundial sobre el Alzheimer, nos mencionaba que habían 50 millones de personas y que anualmente se están diagnosticando muchísimos casos más. Dentro de estas demencias, la demencia tipo Alzheimer es la más común, abarca aproximadamente entre un 40 y un 60% de la población que padece esta condición. Esa dinámica no es ajena al continente americano, ¿sí? Si nos vamos a Norteamérica, tenemos de que se reportan aproximadamente 5.8 millones de casos de personas que padecen algún tipo de demencia. En el Caribe, 330.000 casos. Y en general, en América Latina, 3.4 millones de casos, donde Colombia no es ajeno tampoco a estas estadísticas, y se han reportado aproximadamente 260.000 casos. Aquí la cifra pudiera ser superior porque sabemos que nuestro sistema de salud apenas está en esa fase de transición de querer consolidarse y no tenemos de pronto oportunidad o acceso a diagnósticos precoces o a diagnósticos tempranos de esta condición. Entonces, hay cifras, hay subregistros grandes de esto, aparte de que también algunos profesionales de la salud no saben, de pronto no tienen la habilidad en el momento de hacer diagnósticos diferenciales entre otras entidades o algunos procesos propios del envejecimiento que pudieran afectar estas esferas que afecta también la demencia. Entonces es muy importante también rescatar esta parte e impulsar a que nos estemos siempre preparando
en la diferenciación de lo que es el envejecimiento fisiológico y lo que viene siendo también ese envejecimiento patológico y incluyendo allí las sintomatologías que pudieran presentar algunos adultos mayores relacionadas o similares a la demencia. Esto nos pone a pensar, ¿sí? Y nos hace parar frente a una situación actual bastante compleja. Si bien las demencias aparecen en la mayoría de los, pues aparecen en edades de adultos mayores, con edades después de los 65 años, no es una condición propia del envejecimiento. Las demencias como tal hacen parte de un envejecimiento patológico, hacen parte de una condición anormal, ¿sí? Que desafortunadamente los adultos mayores son quienes presentan con más, sí, con más frecuencia este tipo de alteraciones, y la dinámica poblacional como tal no nos ayuda mucho en, en este orden, porque podemos ver en la gráfica cómo la pirámide poblacional se está invirtiendo. Y una de las mayores problemáticas es que la población por encima de los 65 años de edad aumenta cada vez más en cantidad y en algún momento podrá superar a la población económicamente activa. Entonces, a este fenómeno de pirámide invertida que vemos en la imagen, le sumamos que también los adultos mayores son aquellas personas también que pueden estar padeciendo de otras condiciones como lo son la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, hábitos no saludables como el consumo de cigarrillos, de alcohol, el sedentarismo y la obesidad. Estas condiciones patológicas le suman todavía unos factores de riesgo adicionales a padecer demencia. Entonces, está completamente relacionado toda esta situación, no solamente de lo poblacional, sino también desde esos hábitos saludables o esos hábitos de vida. Pero, ¿esto qué implicaciones tiene? Entonces, las implicaciones son también multisectoriales. Las implicaciones van desde implicaciones económicas para los sistemas sanitarios, como también implicaciones para la persona que padece la condición, aparte de eso también para sus familiares, y obviamente esto implica de que haya una utilización de mayor número de recursos, tanto económicos, humanos, para la atención de estos casos de demencia. Tenemos reporte de que para el 2018 el costo global de la demencia se estimó por encima de $1 trillón. Estas son cifras bastante altas y que se pudieran representar en el 1.09% del Producto Interno Bruto global. Esto, la verdad, para sistemas sanitarios que no están muy bien consolidados y que no tienen de pronto una buena financiación, viene siendo un reto muy grande poder destinar recursos para la atención de esta condición, ¿sí? Esto a su vez tiene consecuencias en la salud física, obviamente, de la persona que la padece y también de ese cuidador, ¿sí? ¿Por qué? Porque este cuidador también puede presentar estrés, ¿sí? Un estrés relacionado con, a veces, con esa incompetencia para poder realizar actividades que pudieran satisfacer esas necesidades básicas de la persona que padece de una condición de demencia. Y adicionalmente a esto, muchas veces los cuidadores no somos capaces de poder brindar acciones o intervenciones adecuadas a los síntomas psicológicos y conductuales que tienen los pacientes con demencia. Los pacientes con demencia normalmente pueden manifestar síntomas psicológicos y conductuales relacionados con la ansiedad, trastornos del sueño que dificultan también la parte de la alimentación, y también podemos encontrar de estos pacientes agresividad, aislamiento social, también deambulación errática. Muchas veces como cuidadores
probablemente no tengamos las competencias y las habilidades para poder brindar una atención de manera adecuada a estas necesidades. Todo esto relacionado con también las consecuencias físicas incrementan la susceptibilidad de desarrollar otras enfermedades. Pero aquí la repercusión más importante podemos verla desde el punto de vista de la salud mental. Y otro factor importante, el factor de la institucionalización. Muchas veces los pacientes con demencia que se encuentran institucionalizados, la literatura nos dice que hace que la demencia progrese de manera más rápida. ¿Por qué? Porque de pronto no hay patrones culturales de cuidado apropiados, o el cuidado que se le genera a estos pacientes es un cuidado más general y no centrado en las necesidades específicas de cada una de las personas. Todo este análisis y contexto nos lleva a pensar como disciplina enfermería, a pensar y a plantearnos unos retos, y estos retos se pueden suponer también que pudieran ser líneas de investigación o líneas en donde podamos hacer proyectos de gestión en donde los temas principales pueden estar centrados en el alivio de la carga del cuidador, ¿sí? En cuidadores familiares y también cuidadores profesionales, dado que no es una condición solamente de quien la padece, sino también de quien cuida, sea familiar o sea ese cuidador profesional, ¿sí? Y también nos lleva a que enfermería se empodere y empiece a crear intervenciones no farmacológicas que contribuyan con la calidad de vida y con la reducción de esos síntomas psicológicos y conductuales. Es ahí, en estas intervenciones, donde aparece la doll therapy o terapia con muñecas, muy utilizada en varios países, con evidencia que nos muestra que esta doll therapy disminuye los síntomas psicológicos y conductuales que están completamente relacionados con la calidad de vida del paciente con demencia. Entonces, esto es un reto grande para enfermería, para ir más allá del diagnóstico de enfermería y empezar a realizar esas intervenciones como tal. Y en este punto, ¿por qué hablamos de intervenciones no farmacológicas? Porque en nuestro medio actual, las intervenciones que se realizan al paciente con demencia, la mayoría son intervenciones de tipo farmacológico, que nos dice también la literatura que por aquello de que en los adultos mayores se presentan con más frecuencia reacciones adversas a medicamentos, estas intervenciones farmacológicas no son del todo precisas o no se precisan completamente en estos adultos mayores. Vamos a ver más adelante algunas justificaciones de la utilización de estrategias no farmacológicas. Y bueno, ¿cómo surge este problema? Entonces, este problema inicialmente se plantea como una investigación para optar el título de maestría en enfermería en la Universidad de La Sabana, en la línea envejecimiento y cronicidad. Aquí, más que empezar a mostrarles un diseño metodológico, empezar a mostrarles quizá cómo hicimos al detalle la intervención, vamos a mostrarles esa experiencia que tuve yo como investigador principal y mis asesores en la realización de este trabajo. Entonces, el problema como tal empieza con la experiencia que tengo. Yo soy instructor de técnicos en enfermería del Servicio Nacional de Aprendizaje y me encargó del área de envejecimiento. Cuando íbamos a prácticas en los escenarios clínicos y comunitarios, nos dábamos cuenta de que estos pacientes con demencia los dejaban simplemente vivir su mundo. ¿Sí? Si el paciente deambulaba erráticamente todo el día, lo dejaban que deambulara erráticamente todo el día. Si estaba muy ansioso o agresivo, simplemente le colocaban su haloperidol, le daban su antipsicótico, su neuroléptico, y no había intervenciones más allá de esto. Simplemente poner a dormir al paciente era la estrategia más efectiva, ¿no? Esto lo vimos en esa experiencia, en esa práctica, tanto en escenarios clínicos como comunitarios.
Aparte de esto, se le suma la investigación, semilleros de investigación que también estuve participando inicialmente, y también esa necesidad como disciplina de estudiar fenómenos relevantes y fenómenos que en realidad pudieran generar intervenciones de cuidado, que es nuestra base, a las personas con demencia. En este caso nos centramos en esas personas con demencia moderada severa, que son esas las personas en las que mejor funciona la terapia con muñeca o doll therapy. ¿Sí? Esto también nos lleva a una relevancia social muy importante, que nosotros como enfermeros hagamos esa devolución social de todo lo que nos ha aportado esta sociedad a nosotros, y en este caso la devolución social que quisimos mostrar fue impactar esa calidad de vida del adulto mayor, trabajar sobre esa carga de síntomas que también afecta completamente este bienestar y esta calidad de vida, y también de manera incipiente trabajar sobre la sobrecarga del cuidador, ¿sí? Porque al disminuir estos síntomas psicológicos, esa carga de síntomas que tienen los pacientes con demencia, vamos también a permitirle que las actividades de cuidado que hace ese cuidador, tanto profesional como familiar, pudieran ser mucho más llevaderas o se pudieran aplicar estas estrategias de una manera más adecuada. Desde el punto de vista teórico, cuando implementamos estrategias eh, centradas en la persona, nos empoderamos como tal de nuestro rol de enfermería y favorecemos la calidad del cuidado de enfermería como tal en esos escenarios específicos. Como quien dice, vamos de esa teoría a esa práctica, vamos de todos esos conocimientos epistémicos a la practicidad específica en esos escenarios específicos, impartiendo acciones de cuidado con calidad. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Todo esto, todas estas investigaciones, todo este andamiento en estos temas tan importantes nos lleva a fortalecer el cuerpo de conocimiento. ¿A partir de qué? A partir de estrategias innovadoras, a partir de nuevas estrategias basadas en la evidencia y que nos llaman constantemente a un cambio de perspectiva, a una manera diferente de ver algunos fenómenos y sobre todo en esta área de envejecimiento. Entonces, hasta ahí como toda esta contextualización, perdón, pero vamos ahorita a hablar un poco de lo que es la doll therapy. ¿Sí? La doll therapy, o su traducción literal al español, terapia con muñecas, fue creada en Estados Unidos por Ann Burnett. La doll therapy fue creada como una terapia no farmacológica de tipo complementaria, y que esta, en simples palabras, utiliza muñecas y se basa en la teoría del apego. La teoría del apego de John Bowlby. Simplemente lo que se establece acá es que esta terapia tiene como objetivo principal disminuir esos síntomas psicológicos y conductuales del paciente con demencia, ¿sí? Al paciente recibir una muñeca con unas características específicas, este va a crear una relación de apego con esa muñeca, y esa relación de apego puede favorecer a un apego seguro y sentirse la persona un poco más tranquila. De esta manera empezar a disminuir esos síntomas psicológicos como la ansiedad, que muchas veces se ve traducido en agresividad, pudieran disminuirse, se pueden disminuir con esta terapia, y es uno de los objetivos principales de ella. ¿Sí? Este apego y esta terapia no es simplemente entregar una muñeca y ya, sino que detrás de eso hay un andamiaje bastante grande en donde se debe hacer una caracterización previa, unas evaluaciones previas de estos adultos mayores, y determinar si se pueden incluir o no se pueden incluir en esta terapia, porque es una terapia que no es tampoco para todos los pacientes, pero sí tiene un efecto muy favorable sobre ellos. Volviendo un poco a lo de la teoría del apego de John Bowlby,
él nos define apego como cualquier forma de comportamiento que se traduce en una persona para alcanzar o tener proximidad con algún individuo predilecto. En este caso, apego y demencia, normalmente el paciente que tiene un nivel cognitivo, una alteración cognitiva, eh, que es lo que tienen los pacientes con demencia como tal, esta figura de apego se empieza a ver erosionada. Y existe una figura de apego denominada figura de apego seguro, en donde que se empieza a crear muchas veces, se empieza a crear desde la infancia, en donde la persona selecciona a un individuo predilecto, pues la mayoría de las veces es su cuidador principal, su cuidador primario, y esa persona se convierte en ese individuo predilecto. Y este niño se siente seguro al estar en contacto con él, al buscar aceptación con él, al encontrar comunicación con él, al estar a su lado, ¿sí? Entonces, algo así sucede con el adulto mayor que está sometido a terapia con muñecas. Entonces, como en estos adultos mayores su nivel cognitivo está bastante deteriorado, esa figura de apego está muy desvanecida, muy erosionada. Entonces, ellos, por todos estos procesos que ocurren a nivel de la cognición, se sienten muchas veces desubicados, ansiosos, y empiezan a manifestar toda la sintomatología conductual y psicológica. Esto hace de que se crea una necesidad de vínculo que genere seguridad y bienestar. Y esto es lo que en sí aporta la terapia con muñecas. Entonces, en los adultos mayores se evidencian estas necesidades en la manifestación de esos síntomas psicológicos y conductuales, que serían unos síntomas negativos, y el ejemplo más claro que nosotros vemos en este tipo de manifestaciones es cuando este adulto mayor con demencia llama constantemente a ese cuidador o a los padres que muchas veces ya fallecieron, ¿sí? Y empieza su disgusto, su ansiedad, porque no encuentra esta figura de apego. Y esta figura de apego podría convertirse en la adulterapia dentro de ella y disminuir estos llamados a cuidadores o a padres, inclusive disminuir la ansiedad y por ende mejorar la calidad de vida. En esta diapositiva podemos ver las muñecas que se utilizaron en nuestro proyecto de investigación. Estas muñecas normalmente dentro, como les digo, no es simplemente entregar una muñeca, es un protocolo de intervención, un protocolo validado previamente con estudios de casos antes de empezar a realizar la intervención y hacer la exposición como tal. Se generó una evaluación previa a la exposición y una evaluación posterior a la exposición. Se midió la calidad de vida a través de un instrumento validado también. Y esta terapia ha sido utilizada en muchos países, Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, también en Australia. Se utiliza de manera muy habitual, sobre todo en hogares geriátricos o centros de bienestar al anciano. Y la literatura como tal y la evidencia nos arroja de que en todos los estudios hay disminución o reducción de esos síntomas psicológicos y conductuales. Nosotros quisimos ir más allá de esto y lo que hicimos fue medir calidad de vida relacionada al paciente con demencia, o esa calidad de vida del paciente con demencia como tal. Medimos el efecto de la intervención de enfermería guiada por la adulterapia en la calidad de vida de los adultos mayores con demencia institucionalizados en un hogar geriátrico de la ciudad de Medellín. Esto lo realizamos con un grupo de pacientes bastante grueso y logramos determinar muchos cambios y muchos beneficios de la terapia como tal. Entonces, como les digo, normalmente la terapia en otros países han utilizado muñecas muy similares a seres humanos, parecidas a las muñecas de simulación. Para nosotros fue bastante complejo la consecución de estas muñecas por su alto costo. Algunas muñecas tienen valor hasta de $300. Entonces nosotros
buscamos, ¿no?, otras estrategias, otros recursos. Dentro de estos recursos encontramos a una señora también adulta mayor, la señora María Clara de Sánchez. Esto también para ella fue una experiencia que impactó su vida también. Le contamos del proyecto y ella no tuvo ningún reparo en realizar las muñecas, que son las que ven ustedes en la imagen, muñecas con un peso adecuado, muñecas con una característica especial en sus ojos, que se abran y se cierren, que pudieran ser, que no fueran muñecas que pudieran generar accidentes en el adulto mayor, muñecas con una medida exacta, un peso exacto también. Miren que todas tienen ropa diferente, porque esta investigación la hicimos en un hogar geriátrico, entonces para evitar que se confundieran de muñecas y propiciar de pronto conflictos entre los usuarios, entre los sujetos de la investigación, decidimos que debían ir con ropas diferentes. La señora María Clara Sánchez muy amablemente realizó las muñecas, las elaboró, quedaron muy precisas, muy importantes. Aquí podemos ver en esta imagen, a la derecha de su pantalla, vemos las muñecas utilizadas por Williams en Estados Unidos, en Toledo. Vemos las muñecas que ellos utilizaron con características muy de bebé, Baby Doll Therapy, y la de la izquierda, las muñecas que nosotros utilizamos en nuestra investigación. El instrumento que utilizamos para la investigación, para medir la calidad de vida en demencia, fue el instrumento QALY, ¿sí?, de Quality of Life Late Stage Dementia Scale. Esta escala fue diseñada por Weiner en Canadá en el 2000, adaptado y validado al español por Garre Olmo en el 2010. Este instrumento lo que mide propiamente es la calidad de vida en pacientes con demencia avanzada. Tiene 11 ítems, tiene 5 opciones de respuesta a cada ítem y las opciones son tipo Likert. Aquí es importante resaltar que para el diseñador del instrumento, el concepto de calidad de vida en demencia clasifica 3 dimensiones relacionadas con conductas observables, ¿sí?, consideradas como tal indicativo de calidad de vida en demencia. Entonces, medimos esta calidad de vida teniendo en cuenta signos de comportamiento de incomodidad, si el paciente se veía físicamente incómodo, irritable, ruidos de malestar, emocionalmente tranquilo. También mirábamos en nuestros pacientes si tenía signos de interacción social. En este caso, el paciente podía sonreír, disfrutar comiendo, disfrutar acariciando. También otras sensaciones como la interacción propiamente dicha con los pacientes que estaban a su alrededor o con el equipo de cuidado. Signos de estado de ánimo negativos también era otra de las dimensiones que se evaluaban. En este caso veíamos si el paciente parecía triste, si lloraba, si había expresión facial de malestar. Aquí es muy importante resaltar que estas evaluaciones no solamente fueron dadas por el cuidador, en este caso auxiliares de enfermería, técnicos en enfermería que se encargaban del cuidado diario de estos pacientes, sino que también hubo evaluaciones por un equipo interdisciplinario que contaba con neuropsicólogos, psicólogos, gerontólogos, enfermeros como tal, que en este caso también, la evaluación se hacía a través de estrategias audiovisuales para garantizar una confiabilidad mayor de esta misma evaluación. Es importante que tengamos en cuenta que esto al final nos arrojaba un puntaje que oscilaba entre el 11 y el 55, siendo 11 el puntaje que generaba una mayor o una mejor calidad de vida y 55 lo que se acercaba a una peor calidad de vida, una calidad de vida no tan no aprobada, ¿no?, para esta situación. En esta gráfica podemos ver cómo en algunos pilotajes de nuestra investigación y también ya luego en la investigación real como tal, encontramos disminuciones grandes en estos números, recordando nuevamente que el puntaje de la escala QALY
oscila entre el 11 y 55, siendo 11 la mejor calidad de vida. Entonces aquí vemos algunas evaluaciones que hicieron cuidadores en donde la calidad de vida de estos pacientes era 42. Recordamos que 55 viene siendo el valor más negativo de esta escala y 11 el más positivo. Y miren que luego de la exposición como tal a la terapia, logramos ver 30.7, ¿sí? La reducción es bastante grande. Y a esto le sumamos no solamente la reducción en esto en números, sino también a lo que se evidenciaba en comportamientos de los pacientes, ¿sí? También vemos en otros casos en donde las reducciones bajaron de 26.3 cuando la evaluación fue hecha por cuidadores a 20.5. Entonces miren que son valores bastante buenos, ¿sí? Y como les digo, que no simplemente es ver cómo disminuye el valor de una escala, sino humanizar más eso, ¿no? O sea, ir más a lo que en realidad hicimos y ver el resultado de esas acciones que yo hago como enfermero en un resultado real, más allá de un número, ¿sí? En este caso, vemos en la imagen, podemos ver cómo eh, esa muñeca genera esa figura de apego seguro y miren cómo estas usuarias empiezan la interacción con esas muñecas. Miren que las están cuidando como si fueran un bebé real. Muchas saben que son muñecas y muchas saben que son muñecas, pero logran también tener esa conexión, ¿sí? Y miren aquí como podemos leer también algunas de las observaciones que hacen los cuidadores. Entonces, alguien mencionaba, la usuaria en los primeros días está muy contenta con el bebé, habla más, se observa más despierta y más dinámica, se alimenta, se alimenta sola, aunque se observa un poco de dificultad, pero en los últimos días no lo quiere porque manifiesta que lleva varios días cuidándolo y no le han dado ni 5 centavos. Entonces quiere que se lo lleven hasta que le paguen. Entonces esta fue una de las participantes que rechazó la muñeca después de varios días de tenerla porque decía que no le daban dinero por el cuidado de ese niño. Cuando fuimos a revisar la historia psicosocial de la participante, nos damos cuenta de que una de las actividades que desarrollaba era ella, antes de estar institucionalizada, era el cuidado de niños. Entonces miren esto cómo hace cierta reconexión también con algunos recuerdos que todavía se pudieran conservar, ¿verdad? Otro de esos testimonios de algunos de los cuidadores fue usuaria que en los últimos meses nunca se había escuchado hablar. Ahora habla, dice su nombre y el de la muñeca. Y durante la noche se quitaba el pañal y ahora no lo hace. Entonces mira que ya están entretenidos también en otra actividad y ya olvidan también muchos de esos comportamientos erráticos. Entonces es muy importante que nosotros apropiemos, ¿no? Este tipo de estrategias innovadoras para gestionar muy bien ese cuidado, ¿sí? Entonces miren, pues la idea de nosotros compartir este resultado con ustedes no era traerle acá todo lo metodológico como lo hicimos, que fue bastante robusto, gastamos bastante tiempo, bastante recurso en ello, sino evidenciar, ¿sí? Palpar propiamente ese cuidado real. O sea, esto para mí como investigador principal fue una experiencia muy bonita. Lo manifiesto siempre que hago ponencia de este tema, porque en realidad para mí ha sido como esa ocasión o esa situación en donde más me he sentido enfermero, ¿sí? En donde en realidad he sabido completamente qué ha sido brindar ese cuidado, más allá de aliviarle el dolor a una persona, más allá de haber hecho una actividad institucional, o una actividad clínica, una persona, y más por esa misma afinidad que tengo
me gusta mucho trabajar con adultos mayores, estoy enamorado de este grupo etario, y hacer este trabajo significó para mí muchísimas cosas, una satisfacción personal muy grande, eh, y eso es lo que queríamos hoy en realidad compartir con ustedes, dejarlos antojados de la Adult Therapy, invitarlos a que se vinculen también a realizar este tipo de intervenciones. Y mire, la satisfacción es esa, mire, hasta en hombres tuvo impacto. Vemos allí un hombre cuidando también de la muñeca, y en realidad eso fue muy bonito porque pensábamos que quizá en hombres no pudiera tener el mismo impacto, ¿verdad? Y miren que sí lo tuvo. ¿Qué podemos concluir entonces de este trabajo? Entonces, podemos concluir desde 4 ejes, desde lo disciplinario y social. Impacta como tal la terapia con muñeca y transforma el cuidado de enfermería. ¿Sí? Esto también nos lleva a que nosotros seamos líderes y autónomos en esas nuevas posibilidades de accesos al cuidado de la demencia, ¿sí? Brindar ese cuidado más específico, no seguir brindando ese cuidado general como en la mayoría de los casos se ve, ¿sí? También desde la práctica lideramos estos procesos terapéuticos que pueden aportar a los nuevos sistemas de atención del paciente con demencia y, ¿por qué no?, la generación de políticas en beneficio de esa población. Desde lo investigativo generamos nuevas líneas de investigación, y aquí es donde hacemos como esa invitación, ¿no?, a que generemos nuevas líneas de investigación para el estudio de la demencia, incluyendo alianzas con otras disciplinas. Miren cómo nosotros pudimos aliarnos con psicólogos, neuropsicólogos, gerontólogos, médicos, ¿sí? Afortunadamente, contamos con la experiencia de Manuel Lillo Crespo. Manuel Lillo Crespo es profesor de la Universidad de Alicante en España, doctor en enfermería, y es el director del grupo Paliare, que es un grupo que en Iberoamérica está bastante consolidado y brinda muchas estrategias de intervención, sobre todo en las líneas de cuidados paliativos, y manejan bastante un grueso de opciones también para envejecimiento y cronicidad. Logramos tener la valiosa presencia de Manuel, que eso nos hizo también pensar en eso, de que debemos seguir buscando alianzas, ¿no? Otras disciplinas, otros países, para poder seguir haciendo terapias innovadoras. De hecho, en Latinoamérica no hay una intervención o una investigación propiamente dicha de la Adult Therapy. Es la primera vez que aplicamos la terapia con todo el rigor de las intervenciones de enfermería como tal. Y desde la práctica también abordamos, ¿no?, innovamos la práctica del cuidado de enfermería al paciente con demencia a través de la implementación de intervenciones basadas en la evidencia. Eso viene siendo como lo que queríamos mostrarles a ustedes el día de hoy. Esperamos que, en nombre de la profesora Alejandra y el profesor Manuel Lillo, esperamos que haya sido de su total agrado, y lo más importante, de que se haya generado en ustedes esa curiosidad de seguir como tal, de seguir estas líneas de investigación, de seguir fomentando esta parte disciplinar de enfermería, de seguir trabajando, y sobre todo para los adultos mayores, que muchas veces vemos que no son las líneas predilectas de investigación de la mayoría de las personas, pero que bastante lo necesitan. Nuevamente agradecemos completamente a Roosevelt y a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia por esta invitación. Espero poder vernos en un próximo escenario académico. Feliz día.